Espero que lo que les voy a decir no me vayan a ver feo, por favor. El día de hoy el tema se llama Destronando al espíritu de Mamón. Destronando al espíritu de Mamón. Dile a tu vecino, no seas mal pensado, dile. No seas mal pensado, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar sobre este espíritu. Es un espíritu y vamos a ver de qué se trata el espíritu de Mamón. Así lo dice la palabra del Señor. Vamos a ver qué significa esa palabra, ¿verdad? Que muchas veces vas a decir, ay, ahora sí el pastor anduvo de destrampado, ¿verdad? Pero vas a ver que en la palabra de Dios 4 veces se utiliza esta palabra, la palabra Mamón, y vamos a ver a qué se refiere. De hecho, Jesús utilizó esa palabra. Ahora no le estoy diciendo a Santi, ahí está, que le diga a su mamá, ¿verdad? Si Jesús lo dijo, ¿por qué yo no? No. Pero vamos a ver a qué se refería el Señor Jesús al decir esta palabra. Y vamos a ver, recuerden que estamos en esta serie llamada Vida Bendecida, porque Dios quiere que tengamos una vida mejor, una vida y una vida en abundancia. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 16 del 9 al 13, y estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pero yo les digo, recuerden que está hablando el Señor Jesús, o sea, nos está hablando a nosotros, te está hablando a ti y me está hablando a mí. Dice, pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas. La palabra original es la palabra mamón ahí, riquezas injustas, para que cuando les falten, y vamos a ver que aquí habla de los amigos, cuando les falten los amigos, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ahí otra vez utiliza esta palabra, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo, di conmigo ninguno. Dice ninguno, ningún siervo, no hay nadie que pueda servir a dos señores. Recuerda que está hablando nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, y nos está diciendo, no se puede, no puede servir a dos señores. Y por eso el tema se llama destronando al espíritu, porque es un espíritu y lo tienes que destronar. ¿De dónde crees? Del corazón. Destronando al espíritu de Mamón. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y aquí otra vez utiliza la palabra Mamón. No puede servir a Dios y a ese espíritu que vamos a ver que era un dios sirio llamado Mamón. Mira, esta frase última, que no puede servir a Dios y a las riquezas, es la única frase en la Biblia donde Jesús dice, contrasta entre servir a Dios y otra cosa. No dice, no puede servir a Dios y no sé, otra cosa, ¿verdad? Solamente dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. Hay ese contraste que nuestro Señor Jesús hace. No puedes, es imposible, dice, servir a Dios, al verdadero Dios, y a este Dios falso llamado Mamón, que tiene que ver con las riquezas. Ahora, si Jesús habló sobre esto, es importante que nosotros sepamos a qué se refería, ¿verdad? Porque Jesús mismo lo habló. Entonces, primero, ¿quién? La primera pregunta es ¿quién o qué es Mamón? ¿Quién o qué es Mamón? Bueno, Mamón es una palabra aramea que significa riquezas o avaricia también. Avaricia, pero viene del nombre de un dios sirio que así se llamaba, el dios Mamón. Entonces, cuando Jesús les está hablando a sus discípulos, les está hablando a las personas, ellos sabían que se estaba refiriendo a este Dios. No puede servir al verdadero Dios y a este Dios sirio de las riquezas, de la avaricia. No puede servir a los a los dos. No puede servir a ambos. Ahora, esta palabra viene de Babilonia, de Babel, Babel significa confusión. Babilonia significa plantado en confusión. La torre de Babel, recuerdan que los hombres al inicio de la humanidad, ellos comenzaron a construir una torre y querían llegar hasta el cielo y decían, no necesitamos de Dios. Y es ese sistema, en Babel
era el sistema donde la gente pensaba que no necesitaba a Dios. Y el espíritu de Mamón es creer que no necesitas a Dios si tienes riquezas. Si yo tengo riquezas, ya no te necesito, Dios. Eso es lo que hace el espíritu. Este espíritu lo que está buscando es que nosotros cambiemos al verdadero Dios por este Dios falso, que nos promete paz, que nos promete seguridad, tranquilidad, gozo, alegría, ¿verdad? Nos promete lo mismo que realmente, que el único que nos puede dar todo esto es Dios, ¿verdad? Pero el espíritu de Mamón, el espíritu de las riquezas, nos promete todo esto. Es un espíritu arrogante, orgulloso, que busca reemplazar a Dios. Por eso Dios dijo: no puedes servir a Dios y a las riquezas. El espíritu de Mamón está buscando servidores. Él quiere gobernar tu corazón. Quiere que lo busques en lugar de buscar a Dios. Quiere que creas que lo que tú necesitas. ¿Cuántos han escuchado o quizá lo has dicho? Es que lo único que necesito es tener más dinero. Lo que necesito es más dinero. Eso es lo que más necesito. No hay otra cosa que necesite. Si tuviera más dinero, todos mis problemas se resolverían. Ese es el espíritu de Mamón. Y muchos de nosotros buscamos o crecimos buscando a Mamón sin saberlo. Y Jesús dijo: no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a este Dios falso, porque vas a ser leal o te vas a pegar a uno y vas a despreciar a otro. Vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Ahora mira, hay una doctrina equivocada y que tenemos que tener cuidado, porque podemos caer en esta mentira diabólica que puede estar hasta sustentada por la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que el mismo diablo utiliza la palabra, pero la utiliza de manera equivocada? Y nos puede decir: mira, Dios quiere que tú seas multimillonario. Dios quiere que tú seas multimillonario. Entonces la palabra de Dios dice: tú da y tú vas a recibir. Y eso es una realidad, ¿verdad? Que es una realidad. Dice la palabra de Dios: siembra escasamente y vas a cosechar escasamente. Siembra en abundancia y vas a cosechar en abundancia. El problema es cuando nosotros decimos: bueno, si esto de Dios me están diciendo que si yo doy voy a recibir, pues yo quiero más. Entonces, desgraciadamente, cuando tenemos esa mentalidad y no le damos a Dios por la actitud correcta de: Dios, yo te agradezco, cuánto tú has hecho por mí, cómo no agradecerte y cómo no darte a ti, cómo no ofrendar, cómo no diezmar, si tú has sido tan bueno conmigo, y lo haces por gratitud. Una cosa es que tú lo hagas por gratitud y otra cosa es que tú digas: es que si yo doy, yo voy a recibir, y entonces yo quiero recibir más. Y entonces tu actitud es una actitud de avaricia. Quiero más, quiero más, quiero más, y voy a dar más y más y más y más para poder recibir más. Y esa doctrina y esa manera de pensar, lo único que alimenta es nuestra avaricia. Y está movido por este espíritu de las riquezas, que está en contra de la voluntad de Dios. Y entonces, cuando las personas están movidas por esta mentira, cuando tienen un revés económico, o cuando no llegan a ser multimillonarios, o no crecen económicamente como quisieran, ¿saben qué pasa? Se molestan con Dios y quieren utilizar a Dios, ¿verdad? Es que Dios, yo voy a dar para que Dios me dé más, como si fuera Dios un banco. Y entonces ya Dios, no estamos sirviendo a Dios, sino queremos que Dios nos sirva a nosotros para poder obtener al verdadero Dios que mucha gente sirve, ¿verdad? Esas personas que se han creído esa mentira quieren utilizar a Dios para obtener más riquezas. Y como muchas veces no obtienen esas riquezas, dicen: no, Dios no funciona, y se alejan de Dios, porque son fieles a su Dios, al Dios de las riquezas. ¿Se dan cuenta? ¿Me estoy dando a entender? Cuando las personas solo están enfocadas en la prosperidad económica y no llegan a ver eso en sus vidas, se alejan de Dios. Pero cuando eres leal a uno, entonces vas a despreciar al otro, y por eso se alejan de Dios. Mamón promete darte solo lo que Dios te puede dar. Él te promete dar seguridad, te promete dar paz, te promete dar identidad, significado, felicidad, alegría. Es como, por ejemplo, en los comerciales, que tú estás viendo una familia feliz, contenta y todos riéndose. El papá llega el papá y los abraza, y de repente Suavitel. O sea, compra Suavitel, utiliza Suavitel y vas a tener la familia feliz, ¿verdad? Y muchas veces es lo que nos dice este Dios, el Dios de las riquezas. Ten más, lo que tú necesitas son riquezas. ¿Quieres ser feliz?
Quieres tener más seguridad, y te promete lo que solo Dios te puede dar. Solo Dios te puede dar. Date cuenta cómo muchas veces nosotros mismos hemos caído en esa mentira. Y vamos a seguir hablando un poco sobre esto, ¿verdad? Ahora, Mamón quiere gobernar tu vida. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Ahora, fíjate que este espíritu es el mismo espíritu del anticristo. Es el mismo espíritu del anticristo. Porque el espíritu del anticristo no va a gobernar a las personas con la amenaza de bombas atómicas, sino de: si tú no me obedeces, no vas a poder vender ni vas a poder comprar. ¿Recuerdan? Si no te pones la marca de la bestia, no vas a poder proveer para tu familia. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 13 del 16 y 17. Dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca en o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Date cuenta cómo este espíritu es el mismo espíritu del anticristo, y este espíritu quiere que le adoremos, que le sirvamos, que nosotros creamos que es el único que puede suplir lo que realmente Dios puede suplir. Nos dice: si tienes más dinero, si tienes más riqueza, entonces la gente te va a escuchar, vas a valer más. Si tienes más dinero, mira, lo que tú necesitas es dinero. Ahora, tú que eres cristiano y quieres ayudar a la gente, lo que más necesitas es dinero. Eso es lo que más necesitas. Y sabes, ¿cuántas veces tú escuchaste decir a Jesús cuando llegaban las personas y lo buscaban: mira, Jairo, lo que tú necesitas es más dinero? Nunca, ¿verdad? Por supuesto que no. Imagínate que Dios te dijera: hijo, lo que tú necesitas es más dinero. No es cierto. Mira, Dios puede utilizar el dinero para bendecir tu vida. Es una herramienta, el dinero es una herramienta. Pero por supuesto que, y por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: no puedes servir a Dios. No puedes estar tu vida enfocada en servir a Dios y a la vez a las riquezas, porque vas a amar a uno y vas a despreciar al otro, o te vas a pegar a uno y vas a aborrecer al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Ahora, la verdad es que, como les decía, todos de una o de otra manera hemos sido influenciados por este espíritu, el espíritu de Mamón. De algún modo hemos dicho o pensado: mire, la verdad es que lo que necesito es que Dios haga un milagro o que me dé más dinero. Necesito un milagro o dinero, alguna de las dos. Y si de repente tengo dinero, bueno, Dios, pues ya no te necesito. ¿Y cuántas personas? Yo les podría contar historias macabras, tristes, de personas que llegaron a la congregación, llegaron a la iglesia, llegaron destrozadas en diferentes áreas de su vida, no solamente en un área económica, en el área espiritual, con su familia, situaciones muy complicadas, llegaron mal, pero Dios los comenzó a restaurar, le entregaron su vida al Señor, comenzaron a creerle a Dios, comenzaron a servirle, y Dios poco a poco estuvo restaurando cada área de su vida. Y llegaron a recibir una prosperidad integral, no solamente una prosperidad económica, sino en la relación matrimonial con sus hijos, económica también, espiritual. Había gozo, había una verdadera alegría, y todavía no había una prosperidad económica abundante, pero ellos eran felices. Llegó una oportunidad, una oportunidad económica. Dios los comenzó a prosperar, los comenzó a bendecir grandemente, y de repente dijeron: bueno, Dios, muchas gracias, ya no te necesito, con permiso. Y se fueron. Porque se creyeron esta mentira. Y miren, les estoy hablando de 1, 2, 3, varias familias así. Porque hay una lucha. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no puedes servir a Dios y a las riquezas. Porque las riquezas te pueden engañar y te pueden hacer creer que eso es lo que tú más necesitas. Ahora, la segunda pregunta, y esto es bien importante: ¿es malo? ¿Son malas las riquezas? ¿Es malo el dinero? Miren, hay un libro que es muy famoso y que habla sobre finanzas, y el autor dice: es que la Biblia dice que el dinero es malo. Y eso no es cierto.
Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Es como decir que un cuchillo es malo. Un cuchillo es una herramienta. Un cuchillo en las manos de un médico puede salvar una vida, pero un cuchillo en las manos de un asesino puede quitar muchas vidas. El dinero en las manos correctas, el dinero es una herramienta. Y que Dios, miren, mi oración es que Dios los prospere, que Dios los bendiga, que Dios les dé muchos recursos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Verdad? Porque el dinero en manos correctas, Dios hace grandes cosas. El dinero en manos incorrectas, qué terrible, ¿verdad? Qué situación tan terrible. Y por eso yo le digo, Señor, bendíceles, prospérales, dales en abundancia. ¿Podemos decir amén? Mira, ahora Jesús, es cierto, aquí habla de las riquezas injustas, pero recordemos que Jesús estaba hablando de este espíritu. Cuando nuestra Biblia dice riquezas injustas, si tú ves el texto original, utiliza la palabra mamón, refiriéndose a este dios sirio de la avaricia, de las riquezas. Ahora, si mamón no fuera un espíritu, entonces no te hablaría cuando estás por dar una ofrenda, cuando Dios pone en tu corazón el servir, o el ofrendar, el diezmar. Cuando tú vas a diezmar, de repente escuchas unas voces, ¿verdad? No, eso no es demasiado, ¿cómo crees? ¿Verdad? Es un espíritu que viene y nos quiere hablar. Pero fíjate lo que la palabra de Dios dice, 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es cuando tu corazón está volcado al dinero. El amor al dinero. El dinero no, el amor. Cuando tu vida está enfocada en quiero más y más y más, y no me importa si lo robo, no me importa si tengo que matar, no me importa si tengo que hacer lo que sea, yo necesito más dinero. No me importa si engaño, no me importa si miento, no me importa si hago trampa, lo que sea, con tal de tener más dinero. No me importa si ya no voy a la iglesia porque necesito más dinero, ¿verdad? Ahí está el problema. Ese es el problema, el amor al dinero. Y luego fíjense lo que dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque sabes, este Dios falso se cobra muy caro. Este Dios falso se cobra muy caro cuando tu enfoque es el dinero. Por eso Jesús dijo, no puedes servir a Dios y a Mamón. Amar y servir a Mamón es la raíz de todos los males, cuando tu vida está enfocada en el dinero. Lucas 16:9 dice, pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas. Y la primera vez que yo leí este versículo dije, no le entendí bien, y lo que yo pensé es que se refería a que con el dinero tú les hicieras favores a otras personas para que en su momento esas personas también te pudieran ayudar a ti. Pero si tú te das cuenta, aquí más bien significa que tomes el dinero que Dios te da, porque recuerda que todo viene del Señor, todo lo que tenemos viene del Señor, y lo redimamos como lo veíamos la semana pasada. Cuando damos ese 10%, nuestra primicia, cuando le damos primero al Señor, dice la palabra de Dios que el otro 90% Dios lo redime. Y a través de ese 10%, nuestra iglesia o la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, puede comenzar o puede compartir con otros para que otras personas conozcan del Señor. Y esas personas lleguen a ser tus amigos, lleguen a ser tus hermanos en Cristo. Y dice, cuando llegues a las moradas celestiales, cuando llegues a tu morada celestial, allí ellos te reciban y te puedan decir, Sandra, muchas gracias. Gracias por tus ofrendas, porque gracias a tus ofrendas, gracias a tus diezmos, es que el día de hoy yo estoy aquí y nos pueda recibir. ¿Cuántas personas te van a recibir cuando tú llegues allá en el cielo, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor? Como dice ese canto, ¿verdad? Cuando lleguemos a nuestra morada, cuando lleguemos a la morada, eso significa, Dios tiene el poder de que con ese 10% lo redima y ese dinero se pueda utilizar de manera correcta para poder alcanzar a otras personas y que otras personas conozcan al Señor. Dios es el único que puede hacer que las riquezas injustas se conviertan en almas redimidas y transformadas, que son las riquezas verdaderas. El dinero entonces no es malo ni bueno. El dinero es amoral. El dinero es una herramienta que potencializa lo que hay en tu corazón.
Hay personas que dicen, no, es que yo no quiero tener más dinero porque el dinero te corrompe. No es cierto, eso no es cierto. Más bien el dinero revela lo que hay en tu corazón. Si eres una buena persona, con más dinero vas a hacer mejores cosas. Si eres una mala persona, con más dinero vas a destruir más, vas a dañar más. Tercero y último, ¿qué debo hacer con el dinero? ¿Qué debo hacer con el dinero? Primero, sé un buen administrador. Sé un buen administrador de los recursos que Dios te da. Y me hubiera gustado esto haberlo compartido antes del Buen Fin, ¿verdad? Pero bueno, espero que todavía estemos a tiempo. Sé un buen administrador de los recursos que Dios te da, porque le vamos a pedir cuentas al Señor. Si necesitas zapatos, cómpratelos. Pero si no los necesitas, ¿para qué tienes ahí tantos guardados? Solo tenemos 2 pies, ¿verdad? Tenemos 2 pies. Sé un buen administrador, porque sabes, algún día le vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que Dios nos confió. Porque recuerda, lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Y Dios nos lo está confiando. Y algún día nos va a decir, a ver Alberto, cualquiera de los dos, ¿verdad? A ver Alberto, vamos a hacer cuentas. Vamos a hacer cuentas y vamos a ver que también lo hiciste. A ver Raulito, a ver Toño, y así cada uno de nosotros, a ver David, cada uno de nosotros vamos a hacer cuentas. Vamos a hacer cuentas y vamos a ver que algún día le vamos a dar cuentas al Señor. Por eso seamos buenos administradores. Él es el dueño, nosotros somos los administradores y tenemos que administrarlo bien. Ahora, tal vez tú pienses, ay pastor, mire, la verdad es que si yo tuviera más dinero, pues estaría poniendo mucha atención y quizás hasta anotando y todo esto, pero pues la verdad es que no tengo ni dinero. No tengo ni de qué preocuparme de esto. Pero si crees que tú tienes poco dinero para estarte preocupando por algo que nuestro Señor Jesucristo dijo, y lo podemos encontrar no solamente en un evangelio, sino al menos en 2 evangelios, lo más seguro es que no vas a tener más dinero de lo que tienes hoy. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 10 de Lucas 16, dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Si tienes poco y no le das al Señor lo que le corresponde a Él, si no das tu diezmo, ¿cómo quieres que Dios te confíe más? Si Dios ve que en lo poco eres fiel, Dios te va a dar, Dios te pone en lo mucho. Entonces Él te concede más hasta poder llegar a ser una bendición no solamente para ti, sino también para otros. Dice la palabra de Dios que Dios nos da en abundancia para poder bendecir también a otros. No dice que Dios te da en abundancia para que ahora sí te compres el yate y te compres no sé qué más cosas, ¿verdad? Si tienes la oportunidad y eres una persona muy, muy, muy bendecida, ¿por qué no comprarte algo, verdad? Dice la palabra de Dios que disfrutemos de lo que Dios nos ha dado. Pero también Dios nos habla de ser generosos, de poder compartir, de poder ayudar. Si no eres fiel en lo poco, nunca tendrás más. Hay personas que dicen, pastor, es que ya cuando gane 10,000 pesos, ya voy a dar 1,000. Cuando gane 100, claro que voy a dar mi diezmo. Cuando gane 100,000, sin problema los voy a dar. Déjame decirte, eso no es cierto. Si hoy que ganas 1,000 te cuesta dar 100, cuando ganes 100, ¿qué vas a estar dando? 10. Pero cuando eres fiel en lo poco, y has visto y has probado, por eso hemos visto en los domingos pasados que el mismo Señor, que nuestro mismo dice, hijo, pruébame, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones hasta que sobren y abunden. Dice el versículo 12, y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Si ustedes no han sido fieles en el uso de lo ajeno, mira, una aplicación. Recuerda que el 10% el Señor, veíamos en los domingos pasados, el Señor dice, eso es santo, eso es apartado, eso es mío, ¿verdad? Las primicias. Veíamos cómo los primogénitos son del Señor, las primicias son del Señor, los diezmos son del Señor, lo primero es del Señor. Y Él dice, eso es mío. Y aquí dice, si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, lo que es del Señor, ese 10%. ¿Quién les dará lo que es de ustedes? ¿Cómo quieres que el Señor bendiga ese 90%? Recuerda que es mejor un 90% con la bendición de Dios que un 100% sin ella. Dios te bendice. Y mira, no solamente estoy hablando de una bendición
económica, una bendición integral en todas las áreas de tu vida. Si no eres fiel con lo que le pertenece a Dios, ¿cómo te dará lo que es tuyo? Recuerda que Dios nos prueba cada vez que tú y yo recibimos un ingreso, sea cual sea, comienza nuestra prueba. ¿A quién vamos a honrar? ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién le vamos a mostrar nuestra adoración? ¿De quién tenemos temor? ¿De Dios? ¿O tenemos temor del banco? ¿O tenemos temor de Coppel? O no sé de dónde, ¿verdad? ¿A quién le vamos a entregar nuestro primer diezmo? O nuestra primer egreso. Ahora fíjate lo que dice el versículo 11. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Recuerda que está hablando nuestro Señor Jesús. Las riquezas, ¿sabes qué son las riquezas verdaderas? Las almas. ¿Qué es lo único que va a existir por siempre? De todo lo que estamos viendo aquí. Mira, en este lugar podemos decir me gusta o lo que tú consideres de este lugar. Tu casa, mi casa, tu auto, mi auto, ¿verdad? Las bendiciones que Dios te ha dado. Todo eso es pasajero. Todo eso no va a durar la eternidad. Pero ¿sabes qué sí va a durar la eternidad? Todos los que estamos aquí. Esas son las riquezas verdaderas. Y aquí dice: por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Nada es para siempre. Pero sabes, el cielo tú y yo lo podemos poblar cuando nosotros utilizamos las riquezas injustas de manera sabia. Podemos vaciar el infierno y podemos poblar el cielo cuando nosotros le entregamos al Señor. Y Dios tiene el poder de que esos recursos se puedan utilizar para que otras personas conozcan al Señor. Así de importante y de trascendente es el que tú y yo le demos al Señor. No es, es una ofrenda, pues no creo que se necesite. ¿Para qué quiere tanto dinero el pastor, verdad? Por eso el ofrendar es algo muy espiritual. Porque entre muchas otras cosas, los recursos que nosotros entregamos repercute en la salvación de otras personas. Repercute en que otras personas conozcan al Señor. Las riquezas injustas Dios las redime cuando le damos a Él el primer 10% y las convierte en riquezas verdaderas cuando otras personas le entregan su vida al Señor. Mira, yo escuché en una ocasión el testimonio de un pastor que tenía una hija. Y su hija, cada vez que tenía un pretendiente, lo primero que hacía el pastor es, a ver, ¿cómo se llama? No, pues que Juanito Pérez. A ver, vamos a ver aquí en los registros de los diezmos. Juanito Pérez, no, pues ni está, olvídate. Ese no. Llegaba otro, ¿verdad? No, pues se llama Pedro Picapiedra. A ver, Pedro aquí está. Ok. Pero pues no, esto no es su diezmo. Está a menos que, no sé, ¿verdad? Pero, ok, Pedro Picapiedra. ¿Cómo yo le voy a confiar mi hija a alguien que le está robando a Dios? ¿Cómo le voy a confiar a mi hija a esta persona que las riquezas injustas no las está manejando bien? ¿Cómo le voy a dar las riquezas verdaderas? ¿Cómo le voy a confiar a mi hija? No. Simple y sencillamente no, ¿verdad? Era lo primero que hacía este pastor. Mi hija es muy valiosa. ¿Cómo le voy a dar ese tesoro verdadero a un ladrón, a un ratero? Ahora déjame terminar con esta pregunta. ¿Por qué nuestro Padre Celestial, que tiene el poder de bendecirnos? ¿Cuántos saben que Dios, dice la palabra de Dios, que Dios es dueño del oro y de la plata? Que Él es dueño de todas las cosas. Dios tiene el poder de bendecir tu vida. ¿Por qué te bendeciría más si no eres fiel con lo que tienes? ¿Por qué te daría más si no eres fiel con los recursos que Dios te ha confiado hasta hoy? Créanme, querida familia, que si todos los que estamos aquí fuéramos fieles al Señor, hay una estadística en
En Estados Unidos, ya ven que ellos tienen todas las estadísticas. 7% de los cristianos son los que diezman. 7%. O sea que si aquí somos 50, de los que estamos aquí solo 3 diezman, de acuerdo con esa estadística. El día de hoy no estaríamos hablando de rentar si todos le entregáramos al Señor lo que le corresponde a Él. Estaríamos hablando de comprar. Estaríamos hablando de comprar algo para nosotros, para nuestros hijos. Estaríamos hablando de que otras personas conocieran al Señor, que aquí pudieran estar tus familiares, que aquí pudieran estar tus amigos, entregándole su vida al Señor. Yo no sé tú, pero yo estoy muy agradecido con lo que Dios ha hecho por mí. Yo no sé qué sería de mi vida si yo no lo hubiera conocido. Y por eso yo no tengo ningún problema cuando cuando yo recibo los ingresos, mis ingresos, de darle al Señor lo que es del Señor. Y el diezmo está bien claro, el mismo Señor Jesucristo lo dijo: no puedes dejar de hacer esto, no debes dejar de hacer esto sin dejar de hacer aquello. Eso de que el diezmo es de la ley es una mentira. Ahora, siempre en la gracia, lo decíamos también, la gracia siempre supera la ley. Y un hombre de Dios decía: el diezmo es para los novatos. El diezmo es para los novatos, ¿verdad? Tú y yo, si sabemos que Dios es un Dios generoso y que Él conoce nuestras necesidades y que Él te está diciendo: hijo, pruébame. Yo te pongo a prueba cuando tú recibes tu ingreso, pero yo también quiero que tú me pongas a pruebas y veas cómo yo abro las ventanas de los cielos y cómo yo te bendigo, cómo yo te doy, y te doy en abundancia. ¿Cómo no darle al Señor? Si otros antes lo dieron y gracias a que ellos lo dieron, ahora yo conozco al Señor. Alguien invirtió en su momento y gracias a Dios, un hombre borracho, parrandero y jugador, que era mi abuelito Alejo, le entregó su vida a Cristo y dejó toda esa vida, y gracias a eso su familia le conoció y su familia tuvo una vida mejor. Y ahora no solamente su familia, sino sus nietos, sus bisnietos, gente cambiada, gente transformada. Eso es lo que hace las riquezas injustas, cuando las redimimos, cuando se las entregamos al Señor. Así que hoy quiero invitarte: confía en el Señor, confía en Dios. Dios es poderoso para darnos en abundancia. Sí, pastor. ¿Cuánto más el Señor no le va a conceder un ministerio de la iglesia, un don ministerial, si no diezmamos, si no somos fieles? Claro. Y el diezmo es solo para novatos, así lo es. Eso es el ABC. En la iglesia primitiva vendían todo lo que tenían y lo ponían en los pies de los apóstoles. Pero ya la iglesia establecida, disculpe pastor, solamente digamos, a la iglesia establecida, ya en el libro de los Corintios, Pablo decía: cada uno es conforme a lo que propuso en su corazón. Dice: y aparte, cada semana según Dios le haya prosperado. Ya no es diezmo, es según Dios te haya prosperado. Estuviste una buena semana y el Señor te bendijo con 6,000, 10,000 pesos. Usted no vaya a sacar 1,000 para bendecir a Dios, porque Dios le sobreabundó lo de un mes en una semana. Entonces ahí no de su diezmo, sino conforme Dios le haya prosperado. Disculpe, mi pastor, que para mantenernos callados a uno de nosotros no es fácil. Ahora lo duraste con tu papá, ahora me tienes aquí también, en el nombre de Jesús. Así que muchas bendiciones, hermano. Somos rentados a dar. Y le quiero decir que hay milagros económicos que solamente ocurren cuando nosotros nos atrevemos a dar conforme a lo que Dios nos haya prosperado. Y lo puedo decir con creces, y he estado en casa de mis pastores en estos días y han sido testigos de los milagros económicos que Dios ha hecho en esta semana en mi familia. Ponte de pie y vamos a orar. Yo le pido al Señor un milagro económico en tu vida, en mi vida.
Pero el principal milagro que yo le pido al Señor es que Dios haga un milagro en nuestro corazón. Porque es una cuestión del corazón, el ser generoso, el poder dar, el confiar en Dios. Si tú necesitas un milagro, te invito a que levantes tus manos. Mira, Dios, tú estás viendo las manos levantadas. Señor, bendice a cada persona en familia de Dios, prospérales. Sabemos, Señor, que hay una lucha, hay una guerra entre este Dios falso y tú, que eres nuestro Dios único y verdadero. Lo que más necesitamos es tu presencia en nuestra vida. Lo demás viene por añadidura. Lo que necesitamos, Padre, tú lo conoces. Y tu palabra dice que te busquemos a ti primeramente. Y todas estas cosas que necesitamos vienen por añadidura. Padre, que podamos confiar en ti, que anhelemos más de tu presencia, Señor, de tal manera que este demonio, este espíritu de mentira, de error, de avaricia, sea destronado de nuestro corazón y podamos entender de una vez por todas que lo que más necesitamos en la vida no es dinero, Señor, es tu presencia en nuestra vida. Los recursos, las finanzas, Señor, vienen por añadidura. Y mi anhelo, Padre, es que tú multipliques las bendiciones integralmente en familia de Dios, pero también en el área económica. Bendíceles, prospérales, Señor, en la medida en la que ellos dan ese paso de fe y comienzan a honrarte con los diezmos, con las ofrendas, dándote a ti, Señor, lo que a ti te corresponde. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Bendice, familia de Dios. Te agradecemos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.